con la finalidad de que pueda ser comprendida dentro de su total circunstancia. Las deportaciones de israelitas en la historia, les presento los siguientes resultados de dichas cautividades que comprenden los acontecimientos, las circunstancias más sobresalientes a partir del año 700 y el año 400 antes de Cristo, que tienen una relación directa con nuestro desarrollo profético escatológico. ¿Cuáles fueron las consecuencias principales que trajo 200 años de apostasía que duró el reino del norte, el reino de Israel? Bueno, la primera consecuencia de la apostasía de Israel, pues fue la cautividad asiria, la esclavitud de Israel por parte de los asirios. Esta es la primer cautividad de israelitas, y para ello usted puede leer Segunda de Reyes, capítulo 17, el libro de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 1, y por supuesto los libros de los reyes y de las crónicas. La cautividad asiria no debe confundirse con la cautividad babilónica, que es la segunda cautividad que vamos a analizar en este video, porque cada cautividad es diferente. Fue para judíos la segunda y para israelitas en la primera. Aunque todos estudian más la cautividad babilónica porque tiene relación directa con los judíos y con el Mesías, pero la cautividad asiria tiene que ver con el reino y con la corona de Israel. Entonces la apostasía de Israel, el reino del norte, trajo como primera consecuencia la cautividad asiria. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6, dice: y el rey de Asiria, no dice que sea el rey de Babilonia, dice el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Samaria era la capital de Israel, mientras que Jerusalén era la capital de Judá. Por eso es importante conocer la diferencia del reino del norte y la diferencia del reino del sur. Continúa diciendo: y estuvo sobre ella 3 años, y en el año 9 de Oseas era rey de Israel, el rey de Asiria tomó Samaria, capital de Israel, y llevó a Israel cautivo a Asiria, no a Babilonia, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces Israel estuvo en Asiria, no estuvo en Babilonia. Muy bien. Entonces Dios, habiendo rescatado a Israel de Egipto, llevándolos al desierto, les hizo la siguiente advertencia: que si ellos abandonaban sus caminos, dejaban a Dios, Dios mismo los iba a castigar mediante una dispersión, una diáspora fuera de la tierra prometida. Libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64. Dice: y el Eterno te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces, desde antes que Israel se conformara como una nación, Dios ya había profetizado y advertido a los israelitas de la dispersión, de la diáspora. Pocas palabras, Dios los iba a correr
de la tierra que Dios mismo había prometido a sus padres. Israel, no Judá, no los judíos. Israel fue desterrado de la tierra de Canaán. Libro del profeta Oseas capítulo 1 versículo 4 dice: Y le dijo Dios: ponle por nombre Jezreel. Jezreel significa dispersión o diáspora, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Por eso es que actualmente en Palestina no está Israel, están los judíos, pero el reino de Israel dejó de existir en Medio Oriente y se encuentra ubicado en otro lugar, porque la gente de Israel habría de multiplicarse hasta convertirse en una multitud de personas y formaran grandes naciones, por lo cual dice el mismo profeta Oseas en el versículo 10 del capítulo 1, dice: con todo, es decir, a pesar de su apostasía, de su ofensa hacia Dios, a pesar de la cautividad asiria y a pesar de la diáspora, de su dispersión fuera de la tierra de Canaán, dice: con todo eso, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Por eso es que tú te debes de preguntar dónde está toda esa gente que conforman las 10 tribus de Israel, el reino del norte, porque es una muchedumbre de personas de los hijos de Israel. Ellos no murieron y se encuentran ubicados fuera de la tierra de Canaán. Actualmente en Palestina quedaron 3 tribus: levitas, benjaminitas y judíos. Se les dice a los 3 en conjunto judíos porque pertenecieron al reino del sur, que es la casa de Judá. La casa de Judá son israelitas, son hijos de Israel, pero no son la nación de Israel, que son las 10 tribus perdidas de Israel, el reino del norte, y los judíos son los que actualmente están en Jerusalén, mientras que Israel está fuera de la tierra de Canaán. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 18 dice: Dios, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces debemos entender esta diferencia, porque la misma Biblia sí hace esa diferencia entre judíos e israelitas. Este versículo es claro al decir que actualmente los que están en Palestina son los judíos, y que las 10 tribus de Israel fueron esparcidos, fueron echados fuera de la tierra de Canaán. Ellos no van a regresar a Medio Oriente, no van a regresar a Palestina en este siglo, sino hasta la aparición de Jesús, el Mesías, que vendrá como rey legítimo y como Dios, para dar comienzo a la restauración del reino de Israel. El único que va a regresar en estos tiempos es el rey de Israel, y va a establecer la corona de David en la ciudad de Jerusalén. Es a quien conoce la Escritura como el Anticristo, porque el trono de Israel, la corona de David, van a regresar a Jerusalén. ¿Por qué es necesario que regrese el hijo de David a Jerusalén? Para establecer el gobierno, la corona,
el trono en Jerusalén? Lo voy a responder enseguida. Haciendo un breve resumen hasta aquí, ¿cuál fue la consecuencia de la apostasía de Israel, el reino del norte? La cautividad asiria. Y la cautividad asiria trajo como consecuencia la dispersión del pueblo de Israel. Trajo como consecuencia que el reino de Israel desapareciera de Medio Oriente. Trajo como consecuencia que el pueblo de Israel fuera echado de la tierra de Canaán. Entonces tú ves en el mapa a los judíos en el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, pero en el norte, donde se supone debería estar Israel, ya no está. Y la capital, que era Samaria, desapareció. Sin embargo, los hijos de Israel se encuentran localizados en otro lugar, porque ellos fueron desterrados, pero no fueron exterminados. Porque ellos fueron echados fuera, no murieron. Siguen vivos hasta el día de hoy, pero ya no están actualmente en la tierra de Canaán. Y el hecho de que tú seas cristiano no te convierte en israelita, no te convierte en hijo de Israel, te conviertes en alguien mejor, en hijo de Dios. ¿Qué hay de la segunda cautividad? La casa de Judá, el reino del sur, sobrevivió a la cautividad asiria, y un siglo más tarde, Judá también pecó, y esta vez los babilonios tomaron cautivos a los judíos. ¿Cuál fue la consecuencia de la cautividad babilónica? La principal consecuencia fue que los judíos perdieran a la corona del rey David, es decir, la familia de David dejó de gobernar a los judíos, y desde el año 500 hasta el día de hoy no hay reyes de la dinastía davídica en Jerusalén. El último rey de la familia de David que gobernó a Judá fue Sedequías y murió preso en Babilonia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 1. Dice: y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey, es decir, el rey Sedequías, se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey Sedequías, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Preste mucha atención al versículo 7. Dice: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y después a Sedequías le sacaron los ojos. La muerte de sus hijos fue lo último que vio este rey descendiente de David, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, y allá se llevaron a Sedequías a Babilonia hasta el día en que murió. Fue el último rey de la familia de David en gobernar a los judíos, pero él no fue el último rey de la familia de David en gobernar sobre Israel.
¿Por qué actualmente no hay un rey en Jerusalén? Porque Dios derribó la corona de David sobre los judíos para plantar nuevamente esa corona en Israel, en el monte alto de Israel. Es decir, Dios devolvió a los israelitas a la corona de David, a la dinastía davídica, para que gobernaran sobre Israel, ya no sobre los judíos, sino sobre Israel. Si tú eres nuevo en este canal, esto que te estoy contando te puede confundir. Te sugiero que veas principalmente la serie de la misteriosa comisión del profeta Jeremías, porque el instrumento para quitar la corona de David sobre los judíos y volverla a plantar nuevamente sobre Israel fue el profeta Jeremías. Y entonces el profeta Jeremías llevó a la familia de David a Israel, pero ya no sobre Samaria o sobre Medio Oriente, sino en Israel. Y la capital de Israel, la tribu importante, era la tribu de Efraín. Allí llevó nuevamente el profeta Jeremías a la familia de David, a la tribu de Efraín, capital del reino de Israel. Pero Israel no está en Medio Oriente, no está en Jerusalén. Esta es una señal para que puedas identificar a los israelitas en estos tiempos, que la familia de David está reinando, está gobernando a Israel en la tribu capital de Israel, en Efraín. Entonces, ¿cuál fue la principal consecuencia de la deportación a Babilonia? Que los judíos perdieran al rey de la familia de David. Hasta el día de hoy no hay rey en Jerusalén, pero cuando veamos al rey descendiente de David pretendiendo gobernar a los judíos en Jerusalén, debemos entender que tiene todo su derecho de regresar a Jerusalén y establecerse como rey de Judá y rey de Israel, porque así lo estableció Dios. Es el pacto incondicional con David, porque conforme a la Biblia, ese trono, esa corona, no desaparecieron de la tierra, sino que esperan el regreso de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios e Hijo de David, para que recupere nuevamente su trono, su corona, sobre Israel. ¿Cuál fue la principal consecuencia de la cautividad babilónica? Que los judíos perdieran la corona de David, porque fue devuelto a Israel. Pero el descendiente de David va a devolver la corona y el trono a Jerusalén, porque tienen que ser entregados a Jesús, el Mesías, a su segunda venida, porque a él le pertenece esa corona, ese trono. Por eso es importante que aprendamos la frase bíblica de Apocalipsis, que dice que Jesús es la raíz y el linaje de David. Ahora, esta corona, este trono que está en Israel, es única y exclusivamente para gobernar a Israel o a los judíos, pero desafortunadamente va a ser mal utilizado todavía por el diablo para gobernar no solamente a los israelitas, sino que pretenderá gobernar al mundo, y ahí está su error, está su pecado, porque el trono y la corona son para gobernar a los israelitas, no para gobernar al mundo, ni mucho menos a la iglesia, como ya lo he explicado en otros videos. En síntesis, en la primera deportación a Asiria, que ocurrió en el año 700 a.C., tuvo como consecuencia que se perdiera el pueblo de Israel, la nación de Israel, el reino del norte. Desde entonces fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y en la segunda cautividad, que fue la babilónica, que ocurrió aproximadamente en el año 500 a.C., tuvo como consecuencia que se perdiera la corona de David sobre los judíos. Pero ambos, tanto el pueblo, la nación, como la corona de David, el trono de David, van a regresar a Jerusalén. Tienen que regresar a Jerusalén, a Palestina, a la tierra de Canaán. Estas fueron las principales consecuencias que ocurrieron en las dos deportaciones.